Con este vídeo, más de uno va a decir y me va a querer poner una etiqueta. Relaja, espérate hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hoy nos sumergimos en una de las corrientes teológicas más debatidas en los últimos 50 años, la teología de la liberación. ¿Es ya un capítulo cerrado o sigue escribiéndose su historia? En los próximos minutos repasaremos sus orígenes en América Latina, pasando por sus tensiones con la jerarquía católica, hasta llegar a su huella en la cultura actual y la política de nuestros días. Vamos a ello. Primero, para comprender la teología de la liberación, retrocedamos unos 50 años en el tiempo. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del contexto de la Guerra Fría, América Latina se encontraba sumida en profundas desigualdades sociales y económicas. Las décadas de 1960 y 70 marcaron una época en la que muchos creyentes vieron en el mensaje cristiano la posibilidad de alcanzar una liberación real de las opresiones existentes. Por eso, el sacerdote peruano y teólogo Gustavo Gutiérrez, a menudo considerado el padre de esta corriente, publicó en 1971 su obra Teología de la Liberación. En ella argumentaba que la fe debía estar comprometida con la realidad social de los oprimidos, convirtiendo el mensaje evangélico en una herramienta para luchar contra la pobreza y la injusticia. La teología de la liberación nació, por tanto, en un ambiente revolucionario, no muy diferente a lo que hoy podríamos comparar con el fervor de ciertos movimientos sociales en Internet o la rebelión contra sistemas que parecen tan viejos y obsoletos como un VHS en la época del streaming. Segundo, ¿cómo se concretó esto en América Latina? La teología de la liberación encontró en América Latina un terreno fértil. Esto hay que tenerlo muy claro. En países como Brasil, Nicaragua, El Salvador y, por supuesto, Perú, muchos sacerdotes y activistas se pusieron la ropa de batalla, incluso sotana y cruz en pecho, para acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En estas comunidades, el teólogo ya no era solo un pensador en el despacho, sino un compañero de lucha. Era tomado así. Se hablaba de economía popular, derechos humanos y de la necesidad de que el evangelio se tradujera en acciones concretas. Este enfoque cercano, casi callejero, conectaba mucho con la juventud normal. Hoy en día es posible incluso identificar ecos de esta misma energía en iniciativas como las que promueven la justicia social y los derechos humanos en redes sociales, donde el activismo se vive en cada tweet, en cada post, en cada vídeo viral. Además, en algunas regiones la teología de la liberación se integró con la vida comunitaria. Se impulsaron proyectos educativos, cooperativas, movimientos de base. Fue, en definitiva, un llamado a no separar la fe de la acción social. ¿Quién dijo que hablar de teología tenía que ser tan aburrido, quizá como una clase de matemáticas un lunes a las 8 de la mañana? Pues mira por dónde. Aquí se hablaba de transformar la realidad y por eso daban ganas y convicción a aquellos que la conocían. ¿Es todo tan puro y perfecto? ¡Ni de coña, chaval! Cuidado. Un aspecto que ha generado gran controversia fue la asociación de la teología de la liberación con ideologías sociopolíticas, en particular con el marxismo. En un contexto donde los movimientos sociales y políticos estaban literalmente en el aire, piensen en los días de protestas revolucionarias y en debates encendidos en plazas públicas, muchos vieron en estas ideas una oportunidad para articular un mensaje de esperanza para los oprimidos, mientras otros temían que se tratara de una declaración de guerra al orden establecido. Si bien algunos de sus proponentes adoptaron discursos abiertamente marxistas, las cosas claras, la corriente en sí no era un manifiesto político, sino más bien una interpretación teológica comprometida con la pobreza y la desigualdad. En otras palabras, la teología de la liberación jugó con dos cartas, la fe y la política. Y como en toda buena partida de póker,
hubo momentos en que las apuestas parecieron demasiado arriesgadas para quienes preferían mantener el status quo. Es interesante ver cómo en la actualidad algunos movimientos sociales y hasta series de televisión han adoptado discursos que recuerden estos planteamientos. Pensemos en los memes y en la cultura pop, con referencias a los Vengadores o hasta incluso de Euforia. Y es que el mensaje de luchar contra la opresión siempre se reinventa, nunca pasa de moda. Pero ¿cuáles eran las ideas entonces concretas de Gustavo Gutiérrez en su teología de la liberación? Para entender en profundidad qué quiso decir Gustavo Gutiérrez, debemos adentrarnos en las ideas que revolucionaron el pensamiento teológico en América Latina. Os presento estas. Primero, la opción preferencial por los pobres. Gutiérrez afirmaba que el mensaje cristiano no podía limitarse a una interpretación abstracta del Evangelio, sino que debía fundirse con la realidad social concreta. En palabras simples, si Jesús se puso al lado de los marginados, nosotros también debemos hacerlo. Esto no es solo un llamado a la solidaridad, sino a reconocer que los pobres son quienes históricamente han recibido el mayor olvido y exclusión. Segundo, la praxis como centro de la fe. La teología, según Gustavo Gutiérrez, no se conforma con teorizar sobre la salvación. Se trata de vivirla en cada acción cotidiana. La praxis es ese puente entre la fe y la acción social que transforma las estructuras injustas. Es decir, la teología se vuelve acción y la acción fe en movimiento. Tercero, la interpretación contextual de la escritura. No basta leer la Biblia de forma literal o descontextualizada. Gutiérrez proponía una hermenéutica que partiera de la experiencia real de opresión y sufrimiento. La palabra sagrada se interpreta en el contexto de la lucha diaria de los pobres y marginados, lo que le da una fuerza transformadora y contemporánea. Es como actualizar una aplicación. La base sigue siendo la misma, pero la forma de usarla se adapta a los tiempos actuales. Ojito, estoy diciendo lo que él proponía, no os confundáis. Justicia social como dimensión del Evangelio, cuarto punto. En esta línea, el Evangelio y la búsqueda de la justicia social no son dos cosas separadas. Gutiérrez sostenía que la salvación incluye una dimensión social, la liberación del espíritu y también la liberación de las estructuras que generan desigualdad. Es un llamado a transformar la sociedad para que la fe se convierta en un motor de cambio real. Y quinto, la transformación integral del ser humano. La propuesta liberacionista invita a pensar en la salvación de manera integral, donde lo espiritual y lo material se unen. La transformación del individuo va de la mano de la transformación de la comunidad, es decir, liberarse de la opresión que impide un desarrollo humano pleno. Con estas ideas y otras tantas más, Gustavo Gutiérrez no solo retó la forma tradicional de entender la fe, sino que propuso un renovado compromiso entre los creyentes y la realidad social en la que viven. Su propuesta sigue vigente y se traduce hoy en iniciativas y movimientos que buscan unir el camino de la fe con la lucha contra las injusticias sociales. Muy bien. Ahora, si a ti te interesa conocer mucho más este pensamiento suyo, su propuesta, pues chico, en la descripción te pongo el enlace para su obra y que la leas por tu cuenta. Pero, tranquilos, ¿qué pasó de cara a la Iglesia con esta teología? Vamos a ello. Con sus propuestas innovadoras y un estilo que invitaba al compromiso con los más necesitados, la teología de la liberación atrajo tantos adeptos como detractores. Desde la jerarquía de la Iglesia Católica, especialmente a partir del pontificado de Juan Pablo II, surgieron críticas que veían en estas ideas una mezcla peligrosa entre el Evangelio y el marxismo. En 1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una instrucción sobre ciertos aspectos de la teología de la liberación. Enlace en la descripción del vídeo. Un documento que advertía sobre interpretaciones que, en opinión del Vaticano, podían desviar la misión cristiana de incurrir en ideologías subversivas. Aquí el mensaje fue claro.
La lucha contra la injusticia social es necesaria, sí, pero siempre debe estar enmarcada en la fe y la doctrina tradicional de la Iglesia. Ahora, este enfrentamiento dio pie a debates públicos que curiosamente tienen hoy el mismo picante que una discusión acalorada en redes sociales. ¿Recuerdan cuando un meme en Twitter pone a dos personajes históricos cara a cara? Algo así se vivió en aquel entonces, aunque con mucha más formalidad y digamos que con menos gif. Ahora, ¿qué dice ese documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Vamos a ello. Este texto, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, constituía una respuesta directa a algunos de los planteamientos de la teología de la liberación. Primero, hace una crítica al uso del análisis marxista. El documento enfatiza que si bien la preocupación por la pobreza y la injusticia es absolutamente legítima, la aplicación directa de conceptos marxistas y la interpretación de la historia a través de la lucha de clases puede conducir a distorsiones del mensaje cristiano. La Iglesia subraya que la fe debe ser interpretada desde una perspectiva espiritual, no desde un marco político o ideológico que se equipare con el marxismo. Segundo, la salvación frente a la revolución. Otra de las ideas fundamentales es la diferenciación entre la salvación espiritual y la transformación política. La congregación reconoce la imperante necesidad de actuar en favor de los más desfavorecidos, sí, pero advierte que el Evangelio no es un manual para la revolución política. Es decir, la verdadera liberación es ante todo la redención individual y colectiva en Cristo, no una agenda de lucha armada o política. Tercero, precaución en la instrumentalización doctrinal. El documento también advierte sobre el peligro de instrumentalizar la teología para fines puramente políticos. La transformación social es necesaria, sí, pero siempre debe estar enmarcada en el compromiso con la doctrina y la misión evangelizadora de la Iglesia. En ese sentido, el llamado a la opción preferencial por los pobres no debe interpretarse como un respaldo a programas políticos o ideologías que encarnen una lucha de clases dogmática. Cuarto, la convivencia entre justicia social y fe. Finalmente, el texto reafirma el compromiso de la Iglesia con la justicia social, al mismo tiempo que insiste en mantener la integridad doctrinal. Se trata de un llamado a que la acción social se ejerza con responsabilidad y dentro de los límites del mensaje cristiano, evitando reduccionismos que puedan llevar a la polarización o a la radicalización. En resumen, la instrucción trató de trazar una línea clara. La búsqueda de justicia para los pobres es una cuestión de fe, pero no puede y ni debe transformarse en un vehículo para doctrinas políticas que desvirtúen la esencia del cristianismo. Este matiz sigue siendo un punto de referencia en el debate teológico contemporáneo y muestra cómo la Iglesia intenta equilibrar el compromiso social con la pureza doctrinal. Ahora bien, pero entonces, ¿cómo se encuentra la teología de la liberación hoy? Tras la polémica de las décadas pasadas, la corriente ha experimentado transformaciones notables. Por un lado, muchos de sus exponentes pioneros han asumido posiciones cada vez más matizadas, adaptándose a los cambios en el contexto global y a la evolución de la teología y de la política. Por otro, se han abierto espacios para que nuevas voces, muchas de ellas jóvenes, con un pie en el activismo digital, continúen explorando sus fundamentos y adaptándolos a las necesidades del siglo XXI. El Papa Francisco, con su énfasis en la misericordia, la justicia social y el cuidado de la creación, ha ofrecido un aire fresco que, si bien no se autodenomina liberacionista, reabre el debate sobre el compromiso de la Iglesia con los pobres. Dejad de ponerle etiquetas al pobre Papa. ¿Papa comunista? Pues no era comunista, coño. Es una especie de remix.
en el que se reinventa el mensaje original sin perder su esencia y que recuerda a esos momentos en que la cultura popular se moderniza sin renunciar a sus raíces. A nivel académico se han publicado trabajos que revisitan y actualizan los postulados liberacionistas, integrándolos con nuevos desafíos como la globalización, el cambio climático y las migraciones. En ese sentido, la teología de la liberación sigue siendo una fuente de inspiración para quienes creen que la fe debe ser una herramienta activa para cambiar el mundo. En resumen, hoy se encuentra en una especie de estado de transición, donde las viejas tensiones con la estructura eclesiástica se han suavizado en algunos ámbitos y se ha transformado en debates constructivos en otros. Es como ver una serie que tras varias temporadas polémicas logra reinventarse y capturar a una nueva audiencia. Por tanto, en conclusión, la teología de la liberación sigue siendo un tema tan vivo y complejo como las sociedades en las que se desarrolla. Más allá de los debates doctrinales o las polémicas políticas, lo que nos deja es la invitación a mirar la fe como una fuerza de transformación social, siempre en diálogo con los desafíos de cada época. ¿Eso significa que yo estoy reivindicando esto? No. Ya en su momento yo conté. Conocí a uno de los obispos que defendieron en su momento, incluso delante del cardenal Joseph Ratzinger, la teología de la liberación, pero nunca actuó él con una actitud de confrontación. No, defender una idea, un modo de entender el Evangelio. Nunca renunció a la ropa clerical, nunca renunció ni desvirtuó la celebración de los sacramentos. Nunca me permitió leer ninguno de sus libros cuando yo era un simple seminarista. Nunca, porque ¿qué me dijo? Esto no es para ti vendrán cosas nuevas. Esta es nuestra lucha. El Señor tenga misericordia, tú tendrás la tuya. Y a Él le guardo con mucho cariño en el corazón y considero de que eso que llevaron a cabo, lo concreto, el preocuparse de la gente, el poner los medios para dar de comer a no pocos, eso es lo que me llevo. Por eso mi gratitud a los que vivieron en Huacho, mi pueblo natal, todo esto. No los vi nunca reivindicando ideas, sino cuidando de personas. Siempre. Por eso, a mí que me digan, tú eres teólogo de la liberación, tú eres comunista, me importa un pepino lo que me puedan decir a mí. Yo sé de dónde vengo, sé en dónde estoy y rezo para que el Señor me siga llevando detrás suyo en fidelidad a la doctrina, pero nunca cerrando las puertas por el miedo a que puedan desviarse. Ya lo decía el recordado Papa Francisco, prefiero una iglesia que se ensucie y que se equivoque a que se quede encerrada oliendo a neftalina.